Arrancamos entonces y en esta mañana hay un texto que yo compartí ayer que está en Filipenses capítulo 3 versículos 20 al 21 que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que en la reflexión que envié, yo hacía notar que Dios no pretende que nosotros nos enajenemos de las cosas del mundo, que no pensemos ni vivamos ni hagamos en las cosas del mundo lo que tenemos que hacer. Lo que sí nos hace ver es que en realidad lo que tenemos que vivir las cosas del mundo en la perspectiva de Dios y de la eternidad, porque ciertamente nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Algunos tenemos la posibilidad de tener doble ciudadanía. Yo tengo doble ciudadanía: mi ciudadanía de origen, de nacimiento, y la ciudadanía adoptada, en este caso la ciudadanía argentina. Y como dice la propaganda, pertenecer tiene sus beneficios. Si bien toda mi vida está hecha acá en la Argentina, una parte importante de mi infancia está hecha en el Uruguay, y es increíble, pero tengo toda mi vida hecha acá, más de, 40 y pico de años, pero la partecita que me toca de allá está muy grabada en mi interior y es parte de mi vida. Y esta otra ciudadanía que tengo, que me ha dado ciertas posibilidades de realizarme, porque he vivido toda mi vida en este país, también es muy importante. Pero ciertamente ser ciudadano de un lugar tiene sus beneficios, también tiene sus responsabilidades. El apóstol Pablo decía que él era ciudadano romano de nacimiento, y otros tenían que comprar esa ciudadanía con una suma muy alta. ¿Por qué? Porque ser ciudadano romano tenía sus beneficios. Uno de ellos era que podía tener un juicio justo, y no ser castigado como le pasaba a él, que le daban latigazos, hasta que un día dijo: che, para un poquito, yo soy ciudadano romano. Entonces ahí abrieron los ojos y dijeron: guarda, porque estamos hablando con alguien que tiene derechos, tiene derechos. También tiene obligaciones ser ciudadano de un lugar. Nosotros tenemos que cumplir con las normas del lugar en donde estamos, es decir, es parte de nuestra responsabilidad. Nos conducimos con ciertas normas para que entre todos podamos convivir. Así que quiero decirles que somos ciudadanos del reino de los cielos, y esta ciudadanía tiene sus beneficios. En realidad podemos decir que nuestra patria celestial es la patria más importante, ¿no? Que si aquí tenemos beneficios, allí vamos a tener mucho más beneficios. Por eso es tan importante. Pero me gusta que el apóstol Pablo lo menciona de esta forma, ¿no? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Teniendo un mundo como el que tenemos y viviendo en un mundo como el que vivimos, donde digamos que no se ve mucha buena perspectiva, el saber que hay una patria celestial, que tenemos una ciudadanía ya otorgada, un pasaporte otorgado para la nueva patria celestial, es bastante tranquilizador, porque nuestro futuro está asegurado. Hay muchas personas que quieren sacar el pasaporte comunitario europeo. Hoy ya no sirve mucho de nada todo eso, porque en todas partes del mundo
está igual la cosa. Entonces esto nos hace ver que nuestra patria celestial cobra una importancia en estos días mucho más importante, mucha más relevancia, y somos ciudadanos del reino de los cielos. Aquí hay un milagro, ¿no? Porque dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo va a ser transformado para que podamos entrar al reino de los cielos, y el Señor Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Así que nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él y vamos a poder participar en este nuevo reino, en esta nueva patria celestial, con un nuevo cuerpo también. Por lo cual, digamos que todo va a ser maravilloso. Cuando uno piensa en estas cosas y los piensa desde la perspectiva humana, a veces tiene cierto prurito, cierto temor, porque tiene miedo de perder lo que vemos, lo que conocemos, lo que vivimos, lo que nos gustaría tener de este mundo, y nos aferramos un poco a las cosas de este mundo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios y conocemos a Jesús y tenemos comunión con Él, la verdad es que vale la pena estar con el Señor, tener comunión con Él y participar de su reino. Pablo decía, estar con Cristo es mucho mejor, y él algo había experimentado más que nosotros. Por lo tanto, es maravilloso, y uno cuando está en comunión íntima con el Señor y experimenta eso estando acá, hay momentos que no quisiera, digamos, despegarse de ese momento íntimo con el Señor, porque es maravilloso. Y si nos pudiéramos ir en ese momento, nos iríamos, y no enfrentar la realidad que tenemos que enfrentar en este mundo. Así que bueno, habiendo dicho esto, quiero hablarles de los resultados de la venida de Cristo, porque ciertamente esto no ha sido gratis, ha costado la vida de Jesucristo. Este pasaporte que ahora tenemos nosotros ha costado la vida de Cristo. Y siempre decimos que hubo razones ciertas que hicieron necesaria su venida, su intervención en la historia de la humanidad. Lo que lo movió a Él sabemos que es el amor. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué el amor? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Él vio que lo movió a hacer lo que hizo? A hacerse hombre, a vivir entre nosotros como vivió, a cargar con el pecado de la humanidad. Bueno, está en estos tres puntos que voy a hablar. Las razones ciertas que hicieron necesaria su venida. Una de ellas es que estábamos muertos por el pecado. Así nos vio el Señor, muertos, sin esperanza, condenados. Y esto lo movió a misericordia. Y esto lo movió a hacer un plan de rescate. Esto lo movió a intervenir para que el destino que nos esperaba no se cumpliera. Estábamos muertos por consecuencia del pecado, y dice que la paga del pecado es muerte. Yo en las hojitas que le voy a mandar les puse algunos textos bíblicos, pero sería muy bueno que ustedes pudieran no solo leer esos textos, sino buscar más de esos textos para asimilar la realidad de cuál era la situación en la que estábamos y por qué el Señor fue movido a misericordia. Esto es muy importante, porque eso va a tocar nuestra fibra más íntima y nos va a hacer amar más al Señor. Porque cuando nos damos cuenta de cuál era nuestro destino y lo que Él hizo por nosotros, nos aferramos más al Señor y queremos estar más con Él. Así que en el capítulo 5 de Romanos van a poder leer Romanos 6:23, que es el versículo que generalmente hacemos referencia, que la paga del pecado es muerte. O podemos ver Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que aún estando muertos en pecados, el Señor intervino. Y también en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que lo que movió al Señor a intervenir es que estábamos muertos por nuestros pecados. Esta es la realidad de las personas sin Cristo, y así estaba la humanidad, y eso lo movió al Señor a intervenir. La otra cuestión es que la condenación o muerte eterna se cumple en un lugar llamado infierno, donde muchos no quieren hablar de esto. Muchos no quieren ni mencionarlo, ni escucharlo, ni siquiera pensar. Bueno, yo quiero decirles que una de las razones por las cuales Jesucristo vino
es por la realidad, la existencia del infierno. Es un lugar que no fue preparado para el hombre, fue preparado para el diablo y sus ángeles rebeldes, pero que en realidad, al estar fuera de la gracia del Señor, muertos en pecados, el diablo tiene la autoridad de tomar esas vidas y de llevárselas con él, porque él impera en su dominio con aquellos, como la palabra dice, los hijos de desobediencia, los que están en pecado, muertos en pecado, porque él es quien impera en el dominio de la muerte. Ahora bien, ese lugar que muchos no quieren ni siquiera pensar en él, es una realidad y es una de las contundentes demostraciones de por qué Jesucristo tuvo que venir. Él pudo ver esa realidad y no desea que el ser humano vaya a ese lugar. Y quiero mencionarles lo que dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, los versículos 43 al 48, donde 3 veces Jesús hace referencia en el mismo relato al infierno. Después lo podemos leer en otras partes de los evangelios, de otros momentos, e inclusive en la parábola de el rico y Lázaro, donde ahí hay una descripción mucho más, que ahora en este momento no creo que sea una parábola, es algo más concreto. Hay una descripción concreta de lo que significa ese lugar, y hay una descripción importante, y que no se puede volver de ese lugar. Pero en este caso, ustedes saben que dentro de la legislación romana judía, decía que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Cuando la palabra o Jesús dice, de cierto les digo, de cierto les aseguro, es una reafirmación de la verdad que está diciendo. Y cuando se menciona 2, 3 veces, es porque esto también es una verdad indiscutible. Entonces, en estos versículos del capítulo 9 de Marcos, 43 al 48, es Jesús el que está enseñando, y él hace referencia al infierno concretamente, diciendo: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Al fuego, descripción, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45 dice: y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno. Otra vez lo menciona: al fuego donde no puede ser apagado. Descripción: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el versículo 47 y 48 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios por un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde, otra vez menciona el infierno, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Descripción. Por lo tanto, tenemos una certeza de que este lugar es así, aunque la gente no quiera escuchar, no quiera saber, no quiera ni pensar en esto. Si hay una razón por la cual Jesucristo hizo todo lo que hizo, fue la existencia, la realidad del infierno. Por eso es muy importante, no es que tenemos que quitarnos el ojo, cortarnos la mano. En realidad podemos cortarnos la mano y quitarnos el ojo, pero si nuestro corazón no cambió, no va a servir de nada, porque vamos a seguir pecando. Pero es una descripción de lo que vale la pena hacer por causa de entrar al reino de los cielos. Y la importancia de obtener esta ciudadanía, de obtener este pasaporte. ¿De qué nos está librando? De esta realidad. Bueno, esta realidad lo movió al Señor Jesucristo a tener misericordia, compasión y hacer todo lo que nosotros sabemos que hizo. Por lo tanto, es otro de los puntos. Y el otro punto es que el único sacrificio capaz de cubrir las demandas de la santidad de Dios para justificarnos, es el de su Hijo Jesucristo, en quien el Padre dio testimonio un par de veces de que en Él se siente completamente satisfecho y que en Él se cumplen todas sus expectativas de justicia,
y somos justificados gratuitamente en Él por creer en lo que Él hizo, porque este fue el plan de Dios. Así que bueno, estos son los beneficios de pertenecer al reino de los cielos, donde está ahora nuestra ciudadanía y que fue obtenida con un precio muy alto, la vida de Jesucristo. Así que nosotros la recibimos. Y además dice que Él va a transformar este cuerpo que sufre, este cuerpo que se envejece, que se enferma, este cuerpo que va a sufrir las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso está la muerte, por eso entró la muerte cuando entró el pecado. Pero la vida en el espíritu, en el alma, y luego en un cuerpo glorificado como el de Jesucristo, se va a concretar en el reino de los cielos. Así que bueno, ¿qué es lo que el Señor ha conseguido? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos ahora, estando aquí, de lo que el Señor ha conseguido? Bueno, anoté aquí lo que consiguió. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que Jesús nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Léanlo después en sus casas, Colosenses 1, 13, 14, igual se lo voy a dejar en la hojita, pero fíjense que él dice nos ha librado de la autoridad del diablo, de la muerte, las consecuencias del pecado. Entonces cuando empezamos a reflexionar en esto, uno lo primero que dice, qué alivio, qué alivio. Ya no hay condenación por la gracia en Jesucristo, nos ha librado. Pero también nos ha trasladado, es decir que al trasladarnos, luego de librarnos, luego de rescatarnos de la esclavitud en que vivíamos, nos ha trasladado a su casa, a su reino, al reino de su amado Hijo. Y allí el diablo, el enemigo, no tiene ninguna potestad, ninguna autoridad sobre nosotros, porque Jesucristo nos ha comprado con el precio de su vida. Entonces no es poca cosa lo que Él ha conseguido. Nos ha librado del yugo de esclavitud que el diablo inflige en las personas que no tienen a Jesucristo, y nos ha trasladado a su reino, nos ha introducido en esta nueva ciudadanía. El otro punto que anoté, bueno, es lo que ha hecho con nosotros en todo este proceso y lo que estos son los beneficios de pertenecer al reino. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué hizo Dios con nosotros después de habernos arrancado de las garras del enemigo? Bueno, ha perdonado nuestros pecados, nos ha reconciliado con Dios el Padre, nos ha justificado por la fe. Ahora somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios. Él puso su espíritu en nosotros, nos dio su palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, hay un anticipo de la redención total. Es la prenda, es el anticipo del precio total pagado, y se va a consumar este beneficio cuando estemos con Él. También somos templo del Espíritu Santo por haber recibido el Espíritu Santo. Con todo lo que esto implica, hay una nueva mente y un nuevo corazón en nosotros. Hay una nueva forma de ver las cosas. Está la forma horizontal de ver las cosas, que es la forma terrenal, la forma del mundo, la forma humana. Pero está la visión que viene de arriba, del cielo, vertical, que es lo que se contrapone contra la visión del mundo y nos hace ver una esperanza que trasciende a estos tiempos. Eso es lo que Él puso en nosotros. También dice que por su Espíritu derramó en nosotros su amor, que el amor de Dios fue derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Y eso nos da una capacidad que antes no teníamos. Antes teníamos la capacidad natural, pero se limitaba a los sentimientos, a lo que veíamos, a lo que podíamos obtener, palpar. Pero este amor de Dios es superior. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera.
es paciente, no hace nada indebido, no ama lo suyo, no guarda rencor. Es un amor que no condice con lo que hoy se dice acerca del amor. Es un amor que va más allá y el amor cubre las faltas. El Señor mira su amor, su misericordia y la justicia de su Hijo y nos abraza y nos recibe. El amor en el mundo es condicionado. No tiene que ver con el amor de Dios. Hay una pequeña, una pizca del amor de Dios, pero en realidad siempre está condicionado a algo y se pierde muy fácil. El Señor ama incondicionalmente. Así que el amor de Dios ha sido derramado a nosotros, pero también somos embajadores de Cristo. ¡Qué responsabilidad! Tenemos beneficios en el reino, pero también responsabilidades. Nuestra vida tiene que ajustarse al estilo del reino de los cielos porque somos representantes. Nosotros, cada uno de nosotros que hemos sido arrancados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de los cielos, ahora en la comunión con el Señor, en el perfeccionamiento diario de su comunión y de la palabra y del Espíritu, tenemos que representar, reflejar a Jesucristo y somos embajadores del reino de los cielos. Somos discípulos de Cristo, no seguidores nada más. Los seguidores lo siguen mientras tienen algún beneficio y muchos seguían al Señor. Y recibían de sus beneficios, pero cuando el Señor presentó sus demandas, casi hasta los discípulos se van. Por eso Él tuvo que decirles cómo ustedes también se quieren ir. Porque Él acusa a quienes lo siguen, que lo siguen solamente por haber recibido panes, peces, sanidades, milagros. Pero cuando Él dice quién es y se revela se manifiesta como el Hijo de Dios, y habla de su reino, que tiene autoridad para resucitar muertos y demás, ahí hay, no, pero ¿qué estás diciendo? Entonces, somos discípulos de Cristo. El discípulo hace lo que su maestro enseña y vive de acuerdo a su maestro. El discípulo no es mayor que su Señor, el Señor Jesucristo, ¿no? Y también somos la sal y la luz de la tierra. La sal estimula, la luz muestra y la sal da sentido, hace que las cosas tengan un gustito diferente, que estimule, ¿verdad? Somos esto. Y también dice, somos reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis hace referencia a que somos reyes y sacerdotes. Todo esto, queridos hermanos, es lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que está haciendo, lo que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos el plano humano para ver las cosas. Y en ese plano vamos a encontrar limitaciones, temores, expectativas que se pueden frustrar, muchos sinsabores. Pero cuando pensamos en nuestra ciudadanía, en el reino de los cielos, en lo que Dios ya hizo en nosotros, lo que somos ahora en Dios, en Cristo, eso nos tiene que hacer reaccionar, sacudirnos de todo esto que estamos viviendo, de todos estos temores, de estas limitaciones del mundo, y hacernos dar cuenta que el propósito para nuestra vida va mucho más allá de lo terrenal, lo cual es muy bueno para nosotros. Tenemos el pasaporte de la vida eterna, tenemos el pasaporte del reino de los cielos. Y yo escribí en la reflexión que en el departamento de migraciones del cielo hay una sola puerta para poder entrar al reino de los cielos, y es Jesucristo. Hay un solo salvoconducto, el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, para poder entrar a todos estos beneficios. Así que esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. No pertenecemos a este mundo, aunque estamos en el mundo. Tenemos doble ciudadanía. Mientras estamos aquí, tenemos que ser buenos ciudadanos, pero también tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento de embarcarnos a la patria celestial,
sea que el Señor nos llame o sea que el Señor nos venga a buscar, naturalmente estemos ya con el pasaporte listo para introducirnos en nuestra casa, en nuestro lugar, en nuestra morada eterna, en donde ya allí se habrán acabado los conflictos que hoy experimentamos, las limitaciones de este mundo. Así que no pertenecemos a este mundo, y encontramos en la oración de Jesús en Juan 17, les recomiendo que lo lean, recomiendo que lean Juan 17 completo. Esa es la oración de Jesús que alcanza no solamente a los que estaban ahí con él, sino también a los que íbamos a creer, iban a creer por la palabra de ellos y así sucesivamente. En esa bendición entramos también nosotros, nos alcanza a nosotros. Pero una de las cosas que dice en Juan 17, versículo 14 al 17, Jesús orando, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué razón? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir que tenemos que permanecer hasta que el Señor nos llame porque tenemos una misión que cumplir. Como les dije, somos embajadores en nombre de Cristo. Después de lo que hemos recibido, representamos al reino y tenemos que mostrar con nuestras vidas el efecto, la efectividad del Evangelio de Jesucristo en nosotros, para que otros deseen tener lo mismo y pertenecer al reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús orando primero dice: no son del mundo, como tampoco lo soy yo, y no te pido que los quites del mundo todavía, sino que los guardes del mal. Esta bendición nos alcanza el día de hoy. Y también dice otra vez en el versículo 16: no son del mundo, otra vez, 2 veces, como tampoco yo soy del mundo. Y dice más, versículo 17: santifícalos, apártalos, prepáralos en tu verdad, ampáralos, cúbrelos, manténlos apartados de la contaminación del mundo. ¿Con qué? Con tu palabra. Tu palabra es la verdad. Dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, en la palabra de Dios es que somos santificados. Jesús les dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Ahora la palabra también nos santifica, nos mantiene con una mente en el cielo, los pies en la tierra, pero la mente en las cosas reales de Dios, del cielo y lo que nos espera y hacia dónde vamos. Entonces nos santifica, nos aparta. Y termina diciendo esta parte: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Todo lo que nosotros vivimos, Él lo vivió primero. Si nosotros nos santificamos, Él se santificó a sí mismo, para que nosotros también lo podamos hacer. Así que todo es posible. Y les recomiendo que lean todo Juan 17, porque es completo, es maravilloso. Lo cierto es que tenemos doble ciudadanía y Jesús da testimonio de que no pertenecemos al mundo, porque hemos sido arrancados del dominio de quien nos tenía atados y hemos sido trasladados. Si bien este es un efecto espiritual, es un efecto que, digamos, tiene consecuencias directas en nuestra realidad hoy. Por esa razón también el apóstol Juan escribió en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 15 al 17: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Podríamos traducir: usen las cosas del mundo, disfruten de las cosas buenas del mundo, porque en realidad todo lo que Dios creó es bueno. Y es para que lo disfrutemos, y es para que lo aprovechemos. Y es más, Dios le dio autoridad a Adán para administrar, para sojuzgar, para dirigir las cosas de este mundo, la creación, los animales, todo.
Lo que ocurre es que cuando entró el pecado, el hombre transfirió esos derechos a Satanás, y entonces la tierra quedó bajo ese dominio pernicioso, porque al pecar el hombre le transfirió este derecho al enemigo de las almas. Por lo tanto, vemos que pasa lo que pasa, y dice que la creación misma gime esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Porque el deseo de Dios es que naturalmente vuelva a ese orden que Dios había establecido en el Génesis con Adán, que el hombre señoree sobre toda la creación. Así que podemos disfrutar de las cosas buenas de este mundo. Lo que nos dice aquí el apóstol es que no amemos al mundo, no nos aferremos, no nos arraiguemos demasiado a esto bueno, porque lo de allá es mucho mejor. Lo de acá es perecedero, lo de acá tiene un límite, lo de acá va a ser probado con el fuego y va a ser hallado en malas condiciones y se va a quemar, porque la degeneración que trajo el pecado sobre el mundo ha deteriorado lo bueno. Pero hay cosas buenas y tenemos que aprovecharlas, disfrutarlas y vivirlas. Lo que nos dice es: no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, estamos hablando de lo que significa amor, ¿no? Un compromiso directo y un arraigamiento total. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es superior a cualquier amor. El amor de Dios, como si pudiera decirlo de alguna manera, no diría que nos encanta, porque el encantamiento es algo que es engañoso. Lo que hace es nos transforma, nos cubre, nos llena. Es algo maravilloso, el amor de Dios. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo que nosotros podemos apetecer, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué razón? Porque lo que ofrece Dios es superior y lo que ofrece el mundo es perecedero. De hecho, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que esto es lo que el apóstol Juan está escribiendo, para que tengan una idea clara de que vivimos en el mundo, como dijo Jesús, pero no debemos arraigarnos como que esto es el todo. No. Porque otra de las razones por las cuales Jesucristo vino es la que sigue ahora. Él desea que vivamos en su gloria y compartir su gloria con sus hermanos, con sus hijos, los hijos de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Jesús con nosotros? Bueno, en Juan 14, 1 al 3, leemos estas famosas palabras del Señor, que nos vienen muy bien para aplicarlas a estos días. No se turbe vuestro corazón. No se turben, no se asusten, no tengan miedo, no se desesperen. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy entonces a preparar lugar para ustedes. Nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía, nuestra casa, lo que el Señor Jesucristo hizo y está haciendo por vos y por mí, lo que hizo es tremendo y lo que está haciendo es maravilloso. Por eso Él dice: no tengan miedo, no se turben, no se confundan, crean en mí, en la casa de mi Padre. Esto es una revelación. Así como Él habló de la realidad del infierno, está hablando ahora de la realidad del cielo y de la casa del Padre, y está siendo específico y dice: muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. ¿Qué les parece? Qué buena noticia. Qué buena noticia. Y si me voy a preparar lugar, voy a venir a buscarlos. Claro, pues si no, no tenía sentido. ¿Para qué va a preparar lugar si nos vamos a quedar acá? Voy a ir, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes
también estén. Y volviendo a Juan 17, el versículo 24, la expresión de Jesús coincide con esto que hemos leído en Juan 14. Él ora al Padre diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, esto es lo que pide Jesús al Padre, es el deseo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Claro, cuando uno lee en la palabra del Señor que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, uno tiene una percepción más precisa de lo que significa el amor de Dios. Si pensamos en lo que dijimos anteriormente, cómo estábamos, cuál era nuestro destino y por qué el Señor Jesús se movió a hacer lo que hizo. Si pensábamos en la realidad del infierno, que es lo que el Señor vino a liberarnos, y ese era nuestro destino, nuestro futuro. Si pensamos en lo que a Él le costó liberarnos y que seamos arrancados del dominio de aquel del cual no nos podíamos liberar. Esto es directamente en relación al pecado. Las personas que conocimos y que conocemos que han sido poseídas por demonios nos dan testimonio de que ellos o ellas nunca fueron dueñas de su voluntad. Siempre estos demonios fueron los que dominaron su voluntad y les hacían hacer cosas que no querían hacer. Y no les permitían conocer cosas buenas ni lo bueno de Dios. Siempre estaban en esa miseria, sumidos en esa miseria, en esa inmundicia. Por algo el Señor los llama espíritus inmundos, porque andan en la inmundicia del pecado, las consecuencias sucias y en esas cosas pesadas, que angustian, que traen dolor, que traen siempre el símbolo de la muerte. Y entonces Cristo nos liberó de todo esto, así como libera y ha liberado a endemoniados. A nosotros nos ha liberado de las consecuencias del pecado, que era lo mismo, pero por la eternidad. Cuando pensamos en esto, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que pertenecer realmente tiene sus beneficios. Ahora, cuando pensamos también en todo lo que Él está haciendo y preparando para su iglesia, Él dice: los voy a venir a buscar. El otro día les compartí lo que dice Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Y Juan termina diciendo: sí, Señor, ven. Claro, ven. Cuando pensamos en lo que las descripciones de la ciudad celestial, del río de Dios, de tantas maravillas, y cuando estemos con Él, porque Él dice: quiero que donde yo estoy ellos también estén, para que vean mi gloria. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué está hablando acá? Ni idea tenemos. Pero si tan solo apreciamos el amor del Señor y lo que esto nos ha beneficiado, ahí tenemos una pista. Ahora, cuando vemos el universo, la inmensidad del universo, nos damos cuenta de la grandeza, de la profundidad de Dios, de lo inmenso, de lo infinito de Dios. Y yo creo que estamos solos en este universo para que el hombre se dé cuenta, porque es una demostración. Dice: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento la obra de tus manos. Y muchos de los salmistas miraban y contemplaban. Y está puesto toda esa inmensidad para que nosotros tengamos un patrón, una regla, una manera de medir la inmensidad de Dios. Y con eso a mí me es suficiente. Todo lo demás son especulaciones. Pero con eso a mí me alcanza ver que el Señor puso en nuestros ojos, en nuestra oportunidad de ver la inmensidad del universo, solamente para demostrarnos su inmensidad, lo infinito que es, lo grande que es. Qué privilegio, ¿no es cierto? ¿Por qué pensó en nosotros? Porque para Dios es importantísima cada vida. El sentido de la vida es tremendo para Dios.
Y es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso, que Él ha venido a salvar, a rescatar lo que se había perdido, porque una vida es importantísima, a tal punto que cada vida tiene el peso, el valor de la vida de Jesucristo en la balanza. De un lado nuestra vida hundiéndose en nuestros pecados, pero del otro lado el peso de la vida de Jesucristo equilibró la balanza de la justicia y somos justificados en Él. Y ya no hay condenación. Estamos a la altura de las exigencias, de las demandas y de la santidad de Dios, porque Él puso su vida para hacer el contrapeso necesario. ¿Qué les parece? Y termino leyendo el primer versículo que leí entonces, porque tal vez, después de haber hablado estas cosas, tenga más sentido. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Esperamos a nuestro Salvador para que nos lleve al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él tiene el poder para hacerlo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es el Señor. Así que, hermanos, tenemos doble ciudadanía. ¿Qué les parece? Y la palabra del Señor nos hace reflexionar, y espero que nos dé luz, de que las cosas que nos están sucediendo en este tiempo no son comparables con la gloria venidera, y que vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir luchando, esperanzándonos, seguir adelante, predicando el Evangelio, enseñando la palabra del Señor, mostrando con nuestra vida que el Evangelio es eficaz, porque lo que estamos sembrando ahora lo vamos a cosechar en el Señor. Y lo que nos espera es la gloria de Jesucristo, que Él quiere compartir con nosotros, y el amor del Padre, donde nos vamos a sentir más que bendecidos y complacidos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre del cielo, en esta mañana estamos agradecidos, enamorados de vos, maravillados, Señor, por lo que pensaste, por lo que hiciste por nosotros, por lo que estás haciendo en nosotros, por lo que estás preparando y por lo que vas a hacer, Señor. Te damos gracias por habernos dado esta ciudadanía, Señor, este salvoconducto, este pasaporte a la eternidad con vos. Gracias por habernos librado, Señor, del dominio del pecado sobre nosotros. Antes no podíamos decidir, el pecado nos dominaba. Ahora sí tenemos autoridad, porque somos libres para decidir si peco o no peco. Es nuestra decisión, pero ahora tenemos el poder para decidir y ejecutar lo que decidamos. Antes éramos esclavos del pecado. Así que, Señor, te damos gracias por habernos trasladado, habernos arrebatado de las garras del diablo, habernos liberado de las llamas del infierno y habernos trasladado ya a las mansiones eternas que vamos a heredar cuando estemos ahí con vos. Y hoy podemos vivir de esta manera, como resurrectos en Cristo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, habiendo dejado el pasado, extendiéndonos hacia lo que está delante, porque lo que está delante ciertamente está más cerca que el día cuando creímos, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos en esta mañana, para que tu poder repose sobre sus vidas y traiga luz, entendimiento, fuego interior, Señor, para seguir adelante con pasión, tomados de tu mano y esperándote, mientras manifestamos en este mundo la realidad de tu existencia, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.